relacionada con el tipo de entendimiento terrenal que hay acerca de Cristo y para posteriormente ir avanzando en cómo es que Él comienza a obrar después que, digamos, comienza a despejar todas esas tinieblas, hermanos. Pero antes de eso, vamos a ver esta lección y abramos la Biblia, por favor, hermanos, en Santiago 3:15, por favor, porque aquí en Santiago 3:15 hay por lo menos 4 tipos de sabiduría. Y eso es lo que vamos a estar viendo, esas 4 sabidurías, hermanos. Y estas 4 sabidurías también presentan una imagen de hombre creada por Cristo, con base en el Señor. Y creo que también necesitamos reconocerlas y pedirle al Señor que nos ayude y que nos libre y que nos dé de su sabiduría. Dice Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esa es la primera sabiduría, hermanos. Hay una sabiduría que desciende ¿de dónde? De lo alto. Cristo dijo que Él era de arriba y que nosotros éramos de abajo. Cristo es de lo alto. Pero hay otras 3, hermanos, miren. Sino sabiduría terrenal, animal, diabólica. Entonces queremos ver con la ayuda del Señor cómo Cristo es presentado según estas 4 tipos de sabidurías que menciona aquí el libro de Santiago, hermanos. La primera de ellas dice, y voy a dejar la sabiduría que desciende de lo alto para un último lugar. Entonces lo que sigue aquí es hablar un poco acerca de la sabiduría, ¿qué, hermanos? Terrenal. La sabiduría terrenal. ¿Cómo presenta la sabiduría terrenal a nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver por lo menos aquí 3 versos en este punto 1, hermanos. Y quiero nuevamente que leamos ese verso de Romanos 1:23. Porque la sabiduría terrenal con respecto a nuestro Señor Jesucristo presenta precisamente a nuestro Señor así, con una imagen puramente terrenal. Puramente terrenal, hermanos. Únicamente a nuestro Señor en una forma, o mejor dicho, en una imagen terrenal. Y cuando se habla de terrenal, me refiero a imagen de hombre, hermano. Miren Romanos 1:23 de nuevo, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. La cambiaron, el hombre la ha cambiado gradualmente, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es más que una simple idolatría, hermanos. Es más que alguien tenga una imagen allá afuera de su casa o en un carro o en una medalla o no sé. Eso es más profundo, hermano. Esto tiene que ver con que se ha cambiado la gloria del Dios incorruptible. Se ha cambiado por una imagen de hombre corruptible. Y en cuanto a nuestro Señor, cuando alguien sí tiene sabiduría, pero es una sabiduría terrenal, hermanos, está aferrado a esa imagen. Únicamente puede hablar y puede relacionarse con Cristo como un hombre corruptible. Y se expresa solamente de únicamente, no puede ir más allá porque ya vimos los entendimientos. No puede ir más allá, aunque quiera, no puede. Pero el asunto es que el hombre, hermano, se aferra
a esa imagen e intentarlo sacar de esa concepción es muy complicado, muy complicado. De hecho, comentan que, o llegamos a comentar que para poder orar necesitábamos ver algo, ver que alguien que estaba ahí. Cambiaron la gloria de Dios. Ahora, un contraste, y el Señor lo confrontó, este asunto, este tipo de sabiduría. Y si me acompañan por favor en Juan 10:29. Juan 10:29 y 30. Juan 10:29 y 30. ¿Cómo es la sabiduría? El entendimiento de Cristo. Y directamente sería el verso 30, Juan 10:30. Miren cómo dice: yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Uno somos. Yo y el Padre, miren, hermanos, ¿qué? Uno somos. Uno somos. De eso también trata la cristología, hermanos, de que podamos llegar al entendimiento de que el Padre y el Hijo uno somos, con la ayuda del Señor. Uno somos. ¿Qué es lo que pasa entonces? En el verso 31, miren la reacción, hermanos, miren la reacción. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para, ¿qué cosa? Apedrearle. Ya vimos que a esos que leían a Moisés estaban embotados, ¿verdad que sí? Y los que leían a Moisés en el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran, hermanos? Eran los judíos, primordialmente. No eran los romanos, no eran los egipcios, no eran los griegos, eran los judíos. Y aquí quieren apedrearle a él porque ha expresado su naturaleza. Ha expresado su naturaleza. Yo y el Padre uno somos. Y profundizan un poco más en el asunto, aquí donde estamos en el verso, pero ahora en el verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar, verso 32, Jesús les respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Insisto, estaban embotados. Porque tú, siendo hombre, ¿te haces qué? Dios. ¿Se fijan? Oh, que el Señor siga tratando con nosotros en esta área, hermanos. Y cuántas hoy, hermanos, cuántas discusiones, de verdad que sí surgen y con respecto a esto mismo. Pero ahora ya no son los judíos, hermanos, sino que son aquellos que en verdad el Evangelio supuestamente les ha alumbrado el entendimiento, pero por alguna u otra razón ahora se encuentran debatiendo y poniendo en duda la divinidad del Señor, tomando piedras para apedrearle. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque no estamos exentos como iglesia. No estamos exentos como iglesia. Se habla de un hermano me contó que donde él, de su trasfondo religioso, en una ocasión se hizo un concilio para poder determinar si Jesús era Dios o no. Y después de ese concilio ellos iban a decir si era o no era.
Hermanos, son cosas que siguen pasando. Y podríamos profundizar más y hablar más, hermanos. Pero ahora el punto es este. Queremos retenerlo en su humanidad. Hermanos, Jesús es Dios. El punto del hombre, el punto de la sabiduría, cuando alguien estaba bajo esta sabiduría, hermano, quiere retenerlo en esa, ¿qué? Humanidad. No le dijo a aquella mujer, no me retengas en ese estado. Es la tendencia, hermanos. Este tipo de sabiduría no concibe a Cristo como Dios. Pero aquí el Señor lo está tratando y lo sigue tratando, mis hermanos. Y que el Señor nos siga dando entendimiento. El que me ha visto a mí, ahí está, hermanos. ¿Y qué palabra esa? Por la blasfemia. Imagínense hablándole así al Dios eterno, refiriéndose así al Señor de gloria. Porque tú, siendo hombre, reducido a un hombre, que Él se encarnó, que Él vino, que Él vivió, sí, y ya hicimos la aclaración, no estamos menospreciando esa gran salvación, pero lo que el Señor sí quiere hacer en nosotros es liberar nuestro entendimiento, hermano, y conocer al que es desde el principio. Este tipo de sabiduría, hermanos, no puede, no concibe a nuestro Señor como Dios. Y el asunto, hermanos, no es allá afuera. El asunto hay veces que se torna dentro del propio pueblo del Señor. Vamos a la al segundo tipo de sabiduría, y dice ahí en Santiago que es una sabiduría terrenal, y después dice que es una sabiduría animal. Ahora, esa palabra en el griego, hermanos, no es sabiduría de un animalito o de un gato, etcétera. Esa palabra en el griego dice que es una sabiduría sensitiva, una sabiduría sensual. O sea, es un tipo de sabiduría que quiere percibir. Es un tipo de sabiduría, hermanos, que quiere ver, que demanda señal. De hecho, la palabra dice en 1 Corintios 1:22 que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Veamos entonces las manifestaciones de este tipo de sabiduría. La primera de ellas, Mateo 12:38, me parece que ahí en sus bosquejos dice 10, pero es 12, hermanos. Para que vean aquí dos ejemplos, vamos a ver Mateo 12:38 y Lucas 23:8, para que ustedes puedan observar las manifestaciones de este tipo también de sabiduría, y que Dios pueda preservar nuestras vidas de este tipo de sabiduría. Mateo 12:38, miren lo que le dicen los judíos en esta ocasión. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, otra vez embotados. 12:38, sí, por favor, hermanos. Y miren, hermanos, hay una pequeña trampa. Maestro. ¿Verdad que no le dicen Dios? Dios nuestro. No, porque la sabiduría terrenal, no, ya lo vimos. Tú siendo hombre te haces Dios. Nosotros no tenemos problemas con decir que es un maestro, pero comienzan a tener problemas cuando él dice, yo y el Padre uno somos. Rabí, maestro, pero observen ahora, deseamos ver de ti, ¿qué? Señal. Este tipo de sabiduría, hermanos, quiere ver para poder
creer. Pero es un tipo de sabiduría, hermanos, bien sutil. Bien sutil. Miren otro ejemplo, Lucas 23:8. Y ahora aquí se habla de Herodes. Dice así: Herodes, viendo a Jesús, ya no son los fariseos, los escribas, pero ahora es otro hombre gentil, terrenal. 23:8 de Lucas dice: Herodes, viendo a Jesús, ¿qué? Se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Muchas cosas acerca de él. Había escuchado un cierto evangelio, digamos. Pero mírenlo, miren la sabiduría sensual, sensitiva. Y esperaba verle hacer alguna señal. Esta sabiduría, hermanos, cuando hay una mente a la cual esta sabiduría ha llegado, comienza a pedir y a demandar del Señor señales. 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 Comienza a pedir del Señor señales. Pero nosotros andamos por fe y no por vista. Él es el Señor. Haga o no haga, Él es Señor. Sane o no sane, Él es Señor. Responda o no responda como nosotros, Él es Señor. Llegue la provisión o no, Él sigue siendo Señor. No le pedimos señal. Ahora, alguien puede decir, bueno, estos son los inconversos, hermano, pero miren un creyente. De hecho, uno de los más cercanos de Jesús en Juan 20:25, ¿lo recuerdan? ¿Qué es lo que dijo ese Tomás? Miren Juan 20:25, le dijeron pues los otros discípulos, Juan 20:25, si quieres, vamos allá para que lo podamos leer. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor, gloria a Dios. Esa palabra Señor, hermanos, creced en el conocimiento del Señor. Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos. La humillación de Cristo, hermanos. La terrenalidad de Cristo. Miren qué contraste, qué contraste. Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, hermano. Todo eso no fue una humillación para el Señor. Pero quería señal. Y metiere mi dedo, hermano, el hombre en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿no qué? Oh, hermanos, qué actitud. Dios nos libre. Dios nos libre porque muchas veces, hermano, este no era un inconverso. Este era uno de los más cercanos, esperando ver. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Cuántas veces intentamos condicionar hasta a veces al Señor? Si tú lo haces ahora sí, Señor. Si yo lo veo ahora sí me voy a consagrar.
Ahora sí te voy a servir. Ahora. Y lo más tremendo que está pasando hoy en estos días también, hermanos, esas cosas que a veces pasan, se dicen. No, yo lo digo y Jesús lo hace. No, yo lo digo y Jesús lo hace. Por eso hablábamos hace un momento, que cuando se está manifestando el Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, el hombre se presenta como un siervo. No le andamos dando indicaciones al Señor. No andamos diciendo que yo lo digo, que yo lo decreto, que yo lo ato, que yo lo desato y que yo quién sabe qué. Hoy en día se anda atando y desatando todo, y Juan dijo, yo no sé, ni siquiera soy digno de desatar la correa. ¿Se fijan cómo la condición muchas veces es la misma? Que Dios nos ayude, hermanos, de ser libres de este tipo de sabiduría, hermanos. Porque se ha introducido sutilmente a la iglesia. Sutilmente está presente. Mateo 27:42, ahí hay otro verso, otro pasaje, hermanos. Mateo 41 y 42. Miren lo que le dijeron al Señor, que hiciera una señal. Imagínense que se bajara de la cruz. 27:41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los levitas y los fariseos y los ancianos, ¿se fijan? Esos que leían, los embotados, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, otra vez a lo terrenal, porque ellos del linaje de David, que sea un rey de Israel, descienda ahora de la cruz y miren, y creemos en él. ¿Creen que iban a creer? Si ya lo habían tenido 3 años y medio, día y noche presentándose el Señor, pero ahora querían ver una señal, que Él bajara de la cruz. Hermanos, este tipo de sabiduría sensitiva, sensual, es la que quiere ver, es la que necesita ver, es la que necesita ver esto, ver lo otro para poder. Pero nuestro Señor nos enseña ese camino diferente, hermanos, que andamos por la fe y bajo el señorío de Cristo. No necesitamos ver ningún tipo, hermanos, de señal. De hecho, Él es la señal del Padre, Cristo Jesús. El siguiente tipo de sabiduría, hermano, esto sí está, también es real. La sabiduría diabólica, hermanos. Saben que la sabiduría diabólica también presenta una imagen, y esto está relacionado totalmente con, como lo dice aquí, lo vamos a ver, y partiendo de lo mismo, de los círculos religiosos, cuando se relaciona al Señor, y de esto hay mucho también, hermanos. Pero, por ejemplo, Mateo 12:24, la sabiduría maligna, la sabiduría ya completamente maligna. Y el asunto aquí, hermanos, es que sí, uno
no discierne estos tipos de sabiduría, este tipo de sabiduría, hermano, evoluciona. Estás en lo terrenal, pero ya lo terrenal no es suficiente, nos vamos a lo sensitivo y finalmente al terreno más peligroso. Miren, Mateo 12:24. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino ¿por quién? Belcebú. ¿Príncipe de qué? Qué tremendo, ¿no? Relacionando al Señor de la gloria y su obra con este ser. Y de verdad que en esto yo no quisiera decir cosas que también hemos escuchado y que el Señor nos ha permitido vivir, porque en verdad, hermanos, el Señor es santo. Santo. El Señor es santo, pero es una realidad. Santo, hermanos. Por Belcebú, y hubo otro grupo, hermano, que le llegaron a decir a nuestro Señor que tenía demonio. ¿Sí lo han leído? Juan 8:52. Juan 8:52. Entonces los judíos le dijeron, miren esto, hermano, ahora conocemos que tienes demonio. ¿Y todo por qué? Porque no podían ellos sobrellevar que el Señor era de verdad superior a sus patriarcas y a sus profetas. Y saben que hay mucho sector del pueblo judío que hasta hoy en día lleva a cabo este tipo de expresiones con lo referente a nuestro Señor Jesús. Este tipo de expresiones, de blasfemias. Y miren, ¿por qué era el problema? Digamos, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Oh, hermanos, qué tremendo. No podían sobrellevarlo, no podían concebir eso. El cual murió y los profetas murieron. ¿Qué te haces a ti mismo? Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, porque nuestro Señor es desde el principio. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, bendito sea Dios, yo soy. No dice yo era, ¿verdad que no? Yo soy el que soy. Hermanos, el Señor es superior a Abraham, el Señor es superior a los profetas, el Señor es superior, hermanos, de naturaleza superior. Él es de arriba y nosotros somos de abajo. Y lo querían apedrear por esa razón, hermanos. Y esa expresión, cuando alguien se refiere así de nuestro Señor en estos términos, hermano, lo está gobernando la sabiduría diabólica. Totalmente, hermano. Ya totalmente. Saben que hay otro aspecto, por ejemplo, y no está allí en sus bosquejos, pero yo lo encontré en Mateo 28, 13 y 15, si lo quieren anotar por ahí, hermanos. Negar la resurrección. Mateo 28, 13 y 15.
Mateo 28, 13 y 15. Es que no los entendemos. Querían señal, les da la de la resurrección y ahora no creen en la resurrección. ¿Verdad que no? ¿Qué señal les dijo que les iba a dar el Señor? ¿Cuál? ¿Y qué implicaba la de Jonás? Morir y resucitar, ¿no? Y les dio esa y después no la creyeron. No la quisieron. ¿Por qué les digo que no la quisieron? Miren lo que pasa aquí, Mateo 18, 28, 13. El Señor resucita, hermanos. Les da la señal, la del profeta Jonás. Y luego miren lo que hacen. Diciendo, 28, 13. Decid vosotros, le dijeron a los guardias, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este es el problema. Este dicho se ha divulgado entre los judíos, ¿hasta cuándo? Hasta hoy, lunes 11 de marzo a las 8:56. Y allá en México a las 7:56. Porque aquí está una hora adelantada. ¿2 horas? Oh, Dios mío. Entonces les da la del profeta Jonás y no la quieren, hermanos. Y hasta hoy en día, hermano, se sigue diciendo y se sigue negando la resurrección de Jesús. ¿Y cuál es el planteamiento? Sus discípulos se lo robaron y se fue a vivir a la India. Eso es diabólico. La vez pasada, hermanos, estaba viendo una supuesta enseñanza, y tanto hoy como la iglesia se quiere volver académica. ¿Saben cómo lo nombran hoy en día? Ciencias bíblicas. Tengamos mucho cuidado con eso, hermano. Porque al decir ciencias bíblicas, se le comienza a dar mucho mayor lugar a la falsamente llamada ciencia. Y estaban 3 teólogos ahí discutiendo que en realidad la resurrección no había tomado lugar. Y uno comenzó a dar una explicación médica y que otro, comparando otros textos de historia, supuestamente a lo que se decía muerte en ese tiempo no era muerte sino un desmayo. Y hermano, a eso le llaman hoy conocimiento y están súper orgullosos de ese tipo de conocimientos. Hermano, no es más que sabiduría. Y eso está abundando más. Es que ha habido muchas olas, ¿sí o no, hermanos? Hace mucho tiempo, como nos comentaba la hermana Beth, allá cuando estuvimos, nos comentó de las olas o movimientos que de tiempo en tiempo se comienzan a levantar. Y nos mencionó algunos, como algunos recordarán qué tipo de movimientos. Y lo que anda muy hoy en día de moda es precisamente eso: las ciencias bíblicas contra la fe. Y ahora a demostrarlo todo científicamente. No que en realidad el Mar Rojo no se abrió y que por ahí nomás llegaba hasta las rodillas. Y hermanos, no es en el mundo, es gente que un día genuinamente fue iluminado por el Señor.
nosotros acomodamos lo espiritual a lo espiritual. ¿Es sabiduría terrenal, animal o diabólica? Que el Señor nos guarde, hermanos. Que el Señor nos libre. Que el Señor nos preserve. Cristo es suficiente, hermano. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y ya no menciono más, de verdad, no me gustaría mencionar más y más y más cosas que se dicen en cuanto a nuestro Señor, o se afirma. Hasta películas han intentado hacer. Es sabiduría diabólica. Sabiduría diabólica, hermanos. Pero por temor y reverencia mejor no hago mención de esas cosas. Nada más decir que todo lo que se plantea del mal procede, es diabólico. Pero hoy, cierta parte de la iglesia eso lo ve como un conocimiento un poco más elevado que el de la mayoría de estudiantes bíblicos. Dios nos guarde, necesitamos revelación. Paso a lo último, hermanos, para terminar. Y yo quisiera hablar en este último lugar, ahora sí, del tipo de sabiduría que desciende de lo alto. El tipo de sabiduría que desciende de lo alto. Primera de Corintios 2:7 y 2:8, hermanos, para que podamos ver, por favor, cómo es la sabiduría, Cristo según la sabiduría que desciende de lo alto. Es una sabiduría oculta, hermanos. Es una sabiduría que es un misterio. Y si es un misterio, solo el Señor lo puede revelar. Mas hablamos, dice Primera de Corintios 2:7, sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Esa es la sabiduría que desciende de lo alto, hermanos. La sabiduría de Dios, una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¡Qué privilegio! La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, esa sabiduría que desciende de lo alto, miren cómo revela la sabiduría de lo alto a Cristo, nunca habrían crucificado, y miren cómo lo presenta. ¿A quién? Al Señor de gloria. La sabiduría que desciende de lo alto, hermanos, nos lleva a contemplar y nos provee revelación para poder entender, para que el Señor pueda darse a conocer como el Señor de gloria. Otra vez, crecer en el conocimiento del Señor de gloria. Hermanos, ¿ustedes creen que cuando una vida está llena de esta sabiduría, de esta revelación, va a andar buscando que si esto, que si lo otro, que si era hombre, que si no, que el profeta? No se va a envolver en eso, hermano, porque Él es su Señor. Su Señor va a ser tan suficiente en su vida, hermano, que lo único que quiere es más del Rey de Gloria, más del Señor de Gloria, más del Señor de Gloria, más del Señor de... Y hermano, no andamos buscando otro tipo de cosas, porque Él lo llena todo y en todo. Pero como estamos tan vacíos como iglesia de Cristo, escuchamos esas cosas y quiero más. Pero como estamos tan vacíos de revelación del Señor de gloria, comenzamos a dudar. Oye, lo dijo muy bonito, ¿no será verdad? Oye, lo dijo muy bien explicado, ¿no será verdad lo que está diciendo?
Hermano, pero cuando estamos llenos del Señor de gloria, nada nos deslumbra, nada capta nuestra atención. Nuestros ojos solamente están fijos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, que el Señor nos llene, que podamos reconocer, y si hay en esta noche alguno de nosotros que pueda reconocer que en alguna forma o en otra se ha visto envuelto en alguno de estos tipos de sabiduría, que hoy podamos venir delante del Señor diciéndole: Señor, revélate a mi vida como el Señor de gloria. Si alguno había estado comenzando a ser seducido, hermano, porque dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿no? Me temo que en alguna forma vuestros sentidos hayan sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no dice así? Que si en esta noche, hermano, hubiera alguno que diga: Señor, yo sí me estaba comenzando a extraviar, pero hoy te necesito, Señor de gloria. Amén, hermanos. ¿Le podemos decir eso al Señor? ¿Habrá alguien en esta noche que pueda reconocer: yo sí, Señor, yo sí me he visto envuelto en alguno de este tipo de sabiduría, Señor, pero líbrame, pero vacíame de esa sabiduría? Y yo creo que hoy el Señor nos quiere revelar su señorío, su gloria. Amén, hermanos. Vamos a ponernos hoy en pie en esta noche. Y yo les hago un llamado de parte del Señor. Si hubiera alguien entre nosotros que ha tenido comezón de oír, hermano, comezón de oír, dice la palabra. Y comezón de oír no del Señor de gloria, sino comezón de oír de tantas cosas. Hoy el Señor pueda nuevamente enfocar nuestros ojos a Él y decirle: Señor, quiero conocerte con esa sabiduría que desciende de lo alto. Dame de esa sabiduría, dame de esa sabiduría. Padre, delante de ti aquí estamos en esta noche, reconociendo que tenemos necesidad de ti, Señor. Reconociendo que nos hemos extraviado de la sincera fidelidad a Cristo, Señor. Perdónanos, Señor, si nuestros ojos han ido en pos de lo terrenal, si nos ha deslumbrado la sabiduría terrenal, el comezón de oír, y no hemos permanecido en la verdad, sino que hemos comenzado a ser arrastrados en alguna forma o en otra, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres suficiente, que tú eres nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Y que si alguno de nosotros que estamos aquí, Señor, que probablemente estamos aquí, pero se había comenzado a extraviar, o se ha extraviado en cosas terrenales, animales, sensuales, o aún, Señor, en la sabiduría de este mundo diabólica, Señor, tu palabra dice que es bienaventurado aquel que hiciere volver al pecador del error. Líbranos del error, Señor. Líbranos del error, porque hay mucho error. Se está predicando un Jesús que no es un evangelio, otro evangelio, dice Pablo, otro Jesús, otro espíritu. Padre, ayúdanos a permanecer, Señor, en la verdad. Guárdanos, 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 y hoy vuélvenos a tu redil, Señor. Vuélvenos, ovejas tuyas somos, Señor. Vuélvenos, Señor, vuélvenos. Si se había comenzado a despertar en nosotros algún interés de ir a la sabiduría, a lo terrenal, a conocer más, como esos griegos que no se interesaban sino en oír o en escuchar algo nuevo. Tu palabra dice que permanezcamos en lo que es desde el principio.
Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos, Señor, que nos extraviamos muy rápido, muy pronto. Somos torpes. Somos tan susceptibles, Señor. Pero vuélvenos, Señor. Y que podamos fijar nuestros ojos. Fijemos nuestros ojos, hermanos, en Cristo Jesús. Y no en las cosas de la tierra, hermanos. Pongamos nuestra mirada allá, en las alturas, en lo alto, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y no en las cosas de esta tierra. Gracias, Señor, gracias. Sigue tratando con nosotros, tu pueblo. Y hoy, Señor, permítenos volvernos a ti. En humillación, Señor. En humillación delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pon tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor, y lo terrenal. Gracias, Señor. Llénanos de ti, solo de ti. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Alumbra nuestros ojos. Alúmbranos, Señor. Señor, lo que impida el fluir de tu amor. El único que puede purificarse. amén. Líbranos, Señor. Ejemplo nos has dado. El hombre más sabio que se ha registrado no era Salomón. Cuánta sabiduría, cuánto nos ha mostrado el Señor, no de Él, sino del corazón nuestro, que desde el principio dice era de continuamente al mal. Amén. Gracias, Señor, porque tú adviertes a tiempo. Tú adviertes a tiempo. Tú eres la sabiduría del Padre. Solo tú, no hay otra en esta tierra. No hay otra, ni en los cielos.